¿Necesitas efectivo? En los locales de Provincia Net Pagos podés extraer hasta 20.000 pesos con tu tarjeta de débito del Banco Provincia y también pagar todos tus impuestos y servicios. ¿Viste? En Provincia Net Pagos te lo hacemos más simple. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 165 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿qué tal? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Bien, el capítulo de hoy nos vamos a estar ocupando de un actor incorporado a partir de la crisis de fines del siglo pasado. Antes era un actor marginal, hoy es un actor central de la política argentina. Estamos hablando de los movimientos sociales. A partir del deterioro y las diferentes crisis económicas fueron un factor que se fue ocupando de la pobreza extrema, de la organización de los trabajadores no registrados, de lo que se denomina la economía popular y demás. Y fueron creciendo a lo largo de los años, de un lugar marginal a un lugar, no digo central, pero está dentro de las mesas donde se discute el poder y las políticas públicas en la Argentina. Y casualmente el Ministerio del Área está teniendo un nuevo ocupante. Estamos hablando de Juan Horacio Zabaleta, más conocido en el mundo como Juanchi Zabaleta. Y voy a recibir a dos compañeros, amigos, que tienen muchos méritos personales para ocupar los cargos que van a ocupar. Con Juanchi, a quien voy a tomarle después juramento, trabajamos estos 2 años en una situación muy difícil, como con todos los intendentes que veo allí arriba, muy codo a codo junto con Axel, haciendo frente a una situación muy compleja en una provincia muy difícil. Y la verdad es que no solamente ganó mi afecto, mi cariño, la verdad ganó mi respeto por verlo trabajar como trabajó. Y cuando Daniel me anunció su decisión de querer ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires y sumarse a nuestras listas, pensé que Juanchi era la persona indicada, así que Juanchi, sos muy bienvenido. Señor Juan Horacio Zabaleta, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Social para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Un veterano, dirigente, militante y dirigente de la zona oeste, del Far West del Gran Buenos Aires, más precisamente Morón. Luego ha emigrado a Hurlingham para poder hacer su despliegue político y su despliegue electoral, más ligado al peronismo más territorial, si se quiere, más clásico. Ha sido un acompañante en el crecimiento político dentro del ANSES, luego en el Ministerio de Economía, luego en la vicepresidencia, de quien fuera vicepresidente de Cristina en su segundo mandato. Estamos hablando del licenciado Amado Boudou, tanto es así que tuvo la estratégica dirección administrativa del Senado, mientras Boudou fue vicepresidente. Luego, con todos esos recursos políticos, logró ni más ni menos que la intendencia de Hurlingham. En el 2017, en el 2015 intendente, 2017 la ruptura, 2019 acercándose a lo que es el albertismo y demás. Estaría asumiendo un hombre que tiene un recorrido, una biografía en el manejo territorial. No es, para decir una manera, un teórico, como lo era Daniel Arroyo, que, dicho sea de paso, termina su tercera experiencia como funcionario del área, primero como vice de Alicia Kirchner, luego como ministro por 6 meses de Daniel Scioli en su primer mandato como gobernador, y ahora como ministro de Desarrollo Social, una experiencia que muchos califican como fallida, básicamente porque su ministerio, describen propios extraños, fue absolutamente colonizado por los movimientos sociales y en la jerga se utilizó la
expresión está loteado, un pedazo para cada lado. Los movimientos sociales en sus diferentes expresiones, también los políticos, también espacios políticos como la cámpora o los intendentes. Frente a eso, hay algo que son síntomas de molestia por parte de los movimientos sociales. Hablando con alguien que es un viejo conocedor del tema, entre los cuales no me encuentro yo, o sea, estoy transmitiendo ideas de terceros, pero que es un análisis que yo hago propio o me parece que sirve para poder entender esto, es que hay tres factores, tres temas. Uno es los movimientos sociales están empezando a posicionarse frente a la política tradicional, porque pareciera ser que hay una postura donde acompañan los intendentes, donde está también, por caso, no sé, la cámpora, sectores del kirchnerismo, sectores del gobierno también, que creen que la política más en forma más tradicional, más territorial, léase los intendentes, entre otros, deberían recuperar la capacidad de intervenir en ese conflicto, digamos, en el territorio, y no con la intermediación de los movimientos sociales. Ese es uno de los temas en conflicto entre los movimientos sociales y demás. Algo se vio en la movilización del sábado. La movilización del sábado, 18 de paso, la movilización de San Cayetano, tuvo dos interpretaciones. Para algunos hubo mucha gente, para otros no. Para otros fue bastante escuálida, teniendo en cuenta la capacidad de recursos y planes que administran los movimientos sociales, o intermedian, para ser más justos, los movimientos sociales. El segundo tema, el primero el posicionamiento. Segundo tema que se ve ahí es el tema de la confección de las listas. En posiciones expectantes, en la lista de diputados nacionales, solamente aparece Daniel Chucky Menéndez, hoy secretario de Estado, integrante del Barrios de Pie, que se unificó en el movimiento Evita. En un acto, dicho sea paso, donde hizo su presencia Juan Horacio Zabaleta, entonces intendente de Hurlingham. En un acto que también se hizo un poco el acto de la unidad, también como para presionar, lo cual es absolutamente legítimo en el periodo previo al cierre de listas, para la integración de las listas. En el medio empezó a circular una comunicación interna del Frente Patria Grande, cuya cara visible es Juan Grabois, que entrevistamos aquí en nuestro programa y ha manifestado su posición en el podcast que hacemos, su posición frente al gobierno, donde el Frente Patria Grande manifiesta una tensión con respecto al cierre de listas. Hay que decir que el Movimiento Patria Grande tuvo un cierre de lista en el año 2019 muy beneficioso, ¿no? Porque tuvo allí en una posición expectante a Itay Hatman, a Ofelia Fernández, como para nombrar dos de los referentes dirigentes del espacio, que lograron una representación, que no sé si lo hubiesen logrado yendo por la de ellos, ¿no? Lo lograron fortaleciendo además la identidad del Frente de Todos. Esta vez pareciera ser que no. En una comunicación interna a través de los grupos de WhatsApp, que los grupos de WhatsApp son semipúblicos, hay que decir, ¿no? No es una organización secreta, pero trascendió el malestar de Juan Grabois con respecto al cierre de lista. Si quieren les puedo leer el mensaje, más allá de esto, hay muchas precisiones sobre puestos puntuales, distritos y demás, y el mensaje termina con el relato de una reunión entre los referentes del Frente Patria Grande, Itay Hatman, Ofelia Fernández, el propio Grabois y otros, con quien es uno de los puntos centrales del Frente de Todos, como es el caso de Máximo Kirchner, donde en la reunión, según relata Grabois en ese mensaje, en algún momento se habría mencionado la palabra prohibida, que es la palabra Carolina Stanley, o mejor dicho, una palabra, y eso pareciera ser que aceleró la discusión, digamos, interrumpió el diálogo y la reunión, digamos, por la mención de la cantidad de planes. Perdón, déjame preguntarte ahí, ¿se puede reconstruir quién lo menciona? Digamos, ¿en qué sentido? Te puedo leer el mensaje exactamente. El texto viene en este sentido. En ese contexto, dice esta comunicación, decidimos ir a la oficina de Máximo con Ofelia, Itaí y Fede, porque además no lográbamos que nos reciba. Esperamos un rato, tuvimos una reunión muy mala, se nos negaron nuestros planteos, se nos dijo que teníamos muchos, comillas,
planes sociales, cierro comillas, y hubo una referencia a Stanley. En ese momento me retiré de la reunión realmente indignado. Es particularmente desagradable para mí porque había construido un vínculo muy estrecho con Máximo. Hace un rato le escribí a Cristina para informarle la situación, sin respuesta por ahora. Pues no sabemos si hubo respuesta o no hubo respuesta. Bueno, dicho sea de paso, es un cierre de lista que dejó desconforme a muchos, por caso a muchos dirigentes de la CGT y demás. Entonces, el posicionamiento, la cuestión de las listas, y la tercera cuestión que me apunta alguien muy conocedor del tema de los movimientos sociales, que para mí es la cuestión central, que es la situación social dramática que vive gran parte de la Argentina. La Argentina, por lo menos en mi observación subjetiva, más allá de los números estadísticos, está viviendo la peor crisis de su historia. En mi opinión, en algunos aspectos es mucho peor a la del 2002. Es mucho peor. Esto tiene que ver con el ajuste en los ingresos, las jubilaciones, los salarios, las asignaciones, la pérdida del salario real y los números, ¿no? Los números son, la estadística es dramática en ese punto, ¿no? 2,5 millones de pobres nuevos en el último año. Esto arranca la estadística. O sea, como telón de fondo hay una cuestión social muy dramática. En ese contexto es que asume Juan Horacio Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social. Y además, con la cuestión de fondo, que es, estamos, o el Frente de Todos está en medio de un proceso electoral. Pablo. Mira, abriste muchas ventanillas para el análisis. Una primera observación que también, además de Itay, que entró en el 2019, el otro diputado que tiene, que es por provincia de Buenos Aires, es Federico Fagioli, que también es del Frente Patria Grande. Ese argumento, lo de Tandman, lo de Fagioli y lo de Ofelia Fernández, era de alguna manera, en este juego de compensaciones de la coalición, la idea de que si hay repartos de espacios y equilibrios y todo se compensa, se mira hacia adelante, hacia atrás, provincia de Buenos Aires y Nación y Capital, había cierto equilibrio, y ese era por lo menos el argumento que a mí me daban desde el Frente de Todos, de por qué en todo caso se habría priorizado cuando se le daba un espacio entre los lugares salibles de la provincia de Buenos Aires, justamente a Menéndez, que es del dispositivo Evita Barrios de Pie, digamos, un sector también de alguna manera, si se quiere, más enlazado directamente con Alberto Fernández que el caso del Patria Grande, que tenía referencia directa. Cuando hablamos acá, por ejemplo, con Grabois, él fue muy, pero muy elogioso sobre Máximo, habló de Máximo, que si la hipótesis de Cristina no era volver a ser presidente, él prácticamente dijo en la charla que tuvimos con Grabois acá, que para él el próximo presidente o el candidato a presidente debía ser, en todo caso... Es uno de los nombres que dio. Sí. Bueno, sí, después dio el nombre del... También dijo que era un enigma, ¿no? O utilizó unas palabras similares, ¿no? No, está bien, pero en aquel momento dijo a Máximo y el intendente Gualeguaychú. Había como una especie de referencia un poco desigual, sin desmerecer. Te propongo algo, vayamos al Televín. Ahora... Vamos al Televín. Bueno, dale. Digo, de todas maneras, ese es el primer elemento que tiene que ver con el juego de compensaciones y el argumento, que me parece que tiene que ver con la lógica interna y que tiene la dinámica de la lógica interna, donde en general, uno imagina que aunque salió numéricamente el mayor dispositivo, lo aporta Cristina, que renovaba el 2017, ya lo hablamos, esta situación, da cierta idea de que hubo cierto equilibrio y todos quedaron un poco disconformes. Si uno podría tomar como referencia que todos queden un poco disconformes, es de alguna manera, teniendo en cuenta que es una coalición muy diversa y muy dispar, de alguna manera cierta sensación de que fue equilibrado porque no hubo un gran ganador y no hubo grandes perdedores. Posiblemente entre los grandes perdedores podían estar los gremios, pero alguien podría decir, bueno, en el paquete de los gremios cobró Palazzo o cobró Sile, y entonces ahí uno entraría en el refilado más finito diciendo, bueno, pero Palazzo no es CGT, Sile no es CGT, entonces entramos en un juego y alguien podrá decir, bueno, la DAER en la ciudad de Buenos Aires y esa ecuación. Me da la impresión que es mucho, pero muchísimo más complejo encontrar los equilibrios, porque ahí casi es una cuestión de una ingeniería muy finita. Ahora, para mí la pregunta es si en definitiva lo de Grabois
está definiendo de una manera un poco más profunda un clima que él ya viene manifestando. Grabois viene manifestando matices de fondo muy profundos con la orientación del gobierno de Alberto Fernández, y si esto está expresando un escalón más arriba. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en algún momento Grabois fue uno de los sectores que salió a pedir paso dentro del Frente de Todos. La mesa del Frente de Todos decidió que no iba a haber paso. Se desmadró la cuestión particular de Santa Fe, de la cual hablamos. Pero en esa idea de la paso, Grabois lo que decía que su problema no era la candidatura, sino la agenda de debate, ¿sí? Y la impresión, ¿sí? La impresión mirado desde la óptica de Grabois y de algunos sectores del Frente de Todos es que el debate dentro del dispositivo oficial en el cierre de listas fue más político, de equilibrio de roles y de compensación y de priorizar la unidad, que es un instrumento necesario, creo que imprescindible para la consolidación electoral y política del espacio, pero lo que Grabois pedía y otros también pedían, que era que vaya un debate más de fondo sobre la orientación del gobierno, de alguna manera se archivó. Entonces me parece que la cuestión de fondo está ahí, y también tiene que ver con la agenda que en todo caso va a plantear en la campaña, en los debates, en la elección de los candidatos que resolvió de alguna manera el Frente de Todos. Y quizá, el planteo de Grabois, más allá no recuerdo bien la palabra que usa, como cierto desencanto de la charla con Máximo, quizá el planteo de fondo sea qué es lo que viene, si en algún momento la agenda que plantea Grabois y que plantean otros actores, no de manera solitaria, pero la plantea Grabois con una voz bastante potente, también siendo Grabois dentro del dispositivo general, esto corre por mi cuenta, una voz, ¿sí?, que el resto del sistema, mayoritariamente, lo considera como un actor de alguna manera no prioritario. No está ni en la mesa de los 5 más importantes, ni en la mesa de los 20 más importantes, cuando uno ordena por la lógica de funcionamiento. En buena medida porque Grabois se mueve de una manera bastante silvestre, y en buena medida por esto que hemos hablado, que yo creo que es una lógica que tiene el Frente de Todos, donde da la impresión que cada uno puede decir lo que quiere, y es como la regla general, ¿sí?, de marcar de manera pública y abierta los matices, las diferencias, las contradicciones. De hecho, nos vamos al caso de Pérsico. En un momento Pérsico hizo una movilización al Ministerio de Economía porque tenía la presunción de que algunos fondos que necesitaba se estaban pisando en el área de Guzmán. Por lo tanto, no me parece un factor del todo novedoso. Ahora, sobre esta base, que siempre digo, yo creo que Alfredo después se va a meter en la cuestión más de fondo que tiene que ver con la economía, con la interpretación de la economía y con el proceso de fondo, que es lo salarial, el poder adquisitivo, las herramientas que tiene o que no tiene el Estado. Yo creo que estamos en ese debate donde está todo mezclado. El Frente de Todos está resolviendo, digamos, las convulsiones del cierre de lista, y está latente esa discusión sobre la orientación del gobierno y sobre las prioridades del gobierno. La primera impresión es que Zabaleta aparece como un hombre con mayor rodaje político que Arroyo, un hombre más ejecutivo, si se quiere, si lo contrarrestamos con la idea de Arroyo más un teórico, para ordenar esa situación, y también con un concepto que esto es más como un interrogante, lo planteo. Si efectivamente una figura con más volumen político, con más capacidad de acción política, anticipa que se venga dentro del dispositivo de las políticas sociales un cambio estructural que muchos piden, que muchos plantean, que los teóricos, que los propios integrantes lo plantean, y que en la práctica, por dinámica, por conflicto, por urgencia, por coyuntura, por incapacidad, por falta de ideas, no se lleva a la práctica. Y lo sintetizo ya para cerrar. Cuando Alberto Fernández, antes de irse a su gira europea, anunció un aumento en la tarjeta social, dos actores del dispositivo
de los movimientos sociales, justamente Pérsico y Grabois, objetaron esa medida porque entendía que era profundizar una política más asistencial cuando ellos consideraban que debería evolucionarse hacia una cuestión más vinculada con el empleo. Mirado así, aquella objeción, el momento actual, el cierre de listas, los conflictos, el debate que viene y la aparición de Juanchi Zabaleta como ministro de Desarrollo, me parece que presenta un panorama de una complejidad, pero también puede presentar un panorama de que efectivamente se ponga sobre la mesa, a ver si evidentemente, si esta política social fue permanentemente de coyuntura, de emergencia, si puede haber en algún momento, si está en la cabeza de alguien en algún momento, avanzar en un proceso de reforma, de perfeccionamiento de lo que tiene que ver con las políticas de asistencia y desarrollo social. Y cierro con una línea nada más. Es interesante reconstruir la llegada de Juan Zabaleta. Es interesante reconstruirla porque Zabaleta deja a Hurlingham. Hurlingham va a ser gobernada a partir de que se vaya Zabaleta por un dirigente de la Cámpora, Damián Celsi. En otro momento hablaremos del tema Celsi, del tema Máximo, la relación con los intendentes, la cuestión del conurbano, pero eso también, ese movimiento, detrás de ese movimiento hubo un fenómeno, y fue que para mí siempre para mí es muy interesante y es casi medular, es la dinámica de la toma de decisiones en el gobierno del Frente de Todos, la dinámica de la toma de decisiones en un espacio de coalición que todavía está aprendiendo a hacer coalición, y que esa toma de decisiones se vio canalizada, se vio expresada con desencantos, con problemas, con enojos, con portazos en el cierre de listas, pero que se ve presente cada vez que se debe resolver un nuevo ministro. A Juan Zabaleta, por ejemplo, que tiene muy buena relación con Alberto Fernández, uno le podría decir, entre comillas, ex albertista, digo entre comillas porque medio que el albertismo no existe, porque ni Alberto Fernández quiere que exista el albertismo. Y es una relación muy cercana, hay que decir, ¿no? Es una relación de mucha cercanía, es lo que yo digo. Me refiero cercana en el tiempo, de cercana en el tiempo. No es cercana, una relación añeja, ¿eh? Es una relación que se consolidó en el 17 con la experiencia Arndazo y que se mantuvo, pero que además siempre tuvo. Digo, no es Ferreño, ¿no? No es Ferreño, que es amigo no, bueno, está 30 bien, años, no es Argüello. Pero que está montado por otro fenómeno. Está montado por un fenómeno donde de alguna manera Juanchi Zabaleta, un tipo muy inquieto, de alguna manera con la pretensión o con la aspiración o con intención de construir un espacio con volumen propio, una especie de antagonismo o de otra fuerza. Si querés sacamos la idea de la competencia, pero en la política la competencia es razonable e inevitable. De alguna manera se albertiza porque albertizarse le da más fierro para convertirse en una referencia que haga un claro oscuro con la Cámpora, que a su vez tiene una relación muy sólida con otro. Entonces, para cerrar esto, primero poner el ojo, que para otro tema, de la dinámica coalicional a la hora de tomar decisiones, que siempre significa una limitación, y que en ese proceso particularmente hubo un rol interesante de Sergio Massa, que intermedió, que fue Celestino, que fue y vino para destrabar esta tensión acumulada entre Máximo Kirchner y Juan Zabaleta, para que sea una especie de win-win, porque Zabaleta se convierte en ministro de un área muy complicada, y Máximo Kirchner, por un atajo que tiene que ver con las derivaciones de los lugares que se liberan, toma un territorio que es el caso del municipio de Uno. Bueno, hemos terminado un episodio sobre la llegada de Juan Horacio Zabaleta, Juanchi, al Ministerio de Desarrollo Social. Es un tema apasionante que lo vamos a seguir tratando en el próximo episodio.